Buenas tardes, ya vamos a iniciar en un momentico. Les agradecemos a todos y todas en esta última sesión de la Cátedra Orlando Fals Borda. A quienes iniciaron o empezaron, llegaron desde temprano, les coloqué en el chat la lista de YouTube, donde están las otras sesiones anteriores que hemos realizado, por si quieren revisarlas posteriormente. Esta igualmente quedará alojada ahí en el canal de YouTube. Y bueno, les agradecemos. Estamos esperando solo a un compañero más e iniciamos. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos realmente su participación. Este es el espacio de la Cátedra Orlando Fals Borda, un espacio que tiene el programa de Sociología de la Universidad Popular del Cesar en el Caribe colombiano, ¿sí? En Valledupar es la sede, capital del departamento del Cesar. Refiero esto porque quiero comentarles que hoy somos anfitriones en esta sala y en esta cátedra que esperemos que nos sigan acompañando el próximo año. Tenemos amigos y amigas desde Galicia, España, conectados, y también de Brasil, de Minas Gerais, creo, si no mal recuerdo, ¿sí? Entonces, les agradecemos mucho, súper bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Esperemos que sea un espacio muy fructífero para todos y todas. Y bueno, es una de las ventajas que nos ha dejado la virtualidad y esta pandemia terrible que esperemos que no se complique como según las noticias están diciendo. De verdad, si quieren comentar desde dónde se están conectando. Uberlandia, Minas Gerais. Sí, perfecto. Agradezco la gestión a los amigos de allá de la Universidad de Uberlandia, que al llamado siempre están presentes también. Un abrazo hasta Brasil, un abrazo hasta a Galicia, España. Y bueno, vamos a iniciar y obviamente agradecerle a la comunidad universitaria de la Universidad Popular del Cesar. ¿Listo? Entonces, como recuerdan, este espacio, esta cátedra, siempre ha estado pensada eh, para dar un espacio a la discusión más allá de lo académico, más allá de las aulas, donde podamos reflexionar en manera de charla, no tan acartonada, sino de una manera desde las experiencias, pues invitar a actores sociales, a académicos, académicas que estén pensándose la investigación desde una perspectiva crítica, ¿no? En términos de reflexión y apoyo sobre todo a las comunidades. Y bueno, en ese sentido, un poco haciendo un homenaje a Orlando Fals Borda, que nos enseñó a caminar los pueblos, a sentir pensar. Y bueno, en esta ocasión, de verdad estamos muy agradecidos en la Universidad Popular del Cesar, en nombre de la directora del programa, la doctora Josefina Cuello Daza, y en mi persona, Armando Martínez, coordinador de la cátedra, pues les damos la bienvenida a Luis Fernando Pérez Macías y a Susana Isabel Velázquez Quesada. Ambos son integrantes del colectivo Geocomunes. Les voy a más o menos a dar una descripción de a qué se refieren. De todos modos, ellos ya se presentarán de manera individual y les agradecemos de verdad su tiempo y su disposición para estar aquí. Entonces, pues quisiera comunicar qué es Geocomunes, ¿no? Pues es un colectivo que trabaja acompañando a los pueblos, comunidades, barrios, colonias, organizaciones de base en la lucha por la defensa de los bienes comunes. Esto es muy importante, ¿no? Realizan cartografía, es decir, mapas de conflictos causados por la degradación, privatización y despojo de los bienes comunes, así como de los proyectos de infraestructura, entre comillas, que se construyen con la finalidad de que el capital siga acumulando. La cartografía de Geocomunes visibiliza las estrategias de apropiación capitalista del territorio y sirve como herramienta técnica para la defensa organizada de los bienes comunes que son afectados.
Y bueno, algo muy importante, que es algo de lo que, por ejemplo, la IAP, que nos planteaba siempre Orlando Falsborda, es qué hacemos con lo que trabajamos, con los hallazgos y con las construcciones de investigación que hacemos. Y en este sentido, Geocomunes refiere que estos mapas que ellos construyen, me imagino, y creo que es así, junto con la gente, ¿sí? Es decir, ponen al servicio sus conocimientos en términos técnicos de geografía y de mapear la realidad, las construyen junto con las comunidades y además estos mapas de conflictos locales son entregados a las comunidades, a los pueblos, a los barrios, a las colonias que participan en la propia cartografía. Este material además puede consultarse, ¿no?, en la página de Geocomunes, que es geocomunes.org, y en ese portal pues ahí estarán muchas de los trabajos que ellos han acompañado, claramente siempre con la referencia o con la autorización de las comunidades con las que ellos trabajan y ellas, ¿no? Como bien lo decimos, es un colectivo y bueno, entonces en ese sentido vamos a darles el micrófono. Bueno, ahí un compañero, Rafael, también dicen buenas tardes desde la vereda Santa Fe Cesar, claramente desde la hermana República de Santa Fe Cesar, mandamos un abrazo hasta allá. Y bueno, de verdad estamos muy complacidos y complacidas de que hoy nos acompañe gente de otros territorios, hermanos y hermanas que pues con la virtualidad podemos hacer esto, conectarnos, ¿no? Conectarnos para reflexionar de manera colectiva las problemáticas que aquejan de manera global. Y bueno, les recuerdo la dinámica por este tema. Esto sí es una de las cosas que molesta un poquito más en términos de la virtualidad, es que el diálogo pues se haga a partir del chat, ¿sí? Lamentablemente es así. Entonces, pues les pedimos que conforme vaya avanzando la charla, pues si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo vayan planteando en el chat de manera escrita y yo lo voy a ir recuperando para después ofrecérselas a las personas que van a tener la exposición el día de hoy, ¿sí? Entonces, de verdad, muchísimas gracias Isabel, muchísimas gracias Luis por estar esta tarde con nosotros y pues un saludo hasta México, ¿no? Y platíquenos, cuéntenos. ¿De qué va Geocomunes? ¿Cómo se han sentido? Pueden compartir pantalla, ya están ahí con sus micrófonos abiertos, son coanfitriones. Bienvenidos y nuevamente mil gracias por estar dispuestos y dispuestas a compartirnos su experiencia. Para los estudiantes del programa de Sociología de la Universidad Popular del Cesar y las demás personas que nos acompañan, pues va a ser muy importante su charla. ¿Listo? Queda con ustedes, entonces, les cedo el micrófono, no sé quién quiere iniciar. ¿Luis? Sí. Perfecto, Bueno, muchas gracias Luis, un abrazo, ¿sí? igual, de regreso. Bueno, pues buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Luis Fernando del colectivo Geocomunes, desde acá, desde la Ciudad de México. Bueno, y primero, para empezar, quisiéramos agradecer muy fraternamente a Armando, que nos hizo la invitación, y bueno, ahí a un compañero que estuvo, parece como en medio, por la invitación. Entonces quisiéramos agradecerles y bueno, estamos muy contentos de estar participando en esta sesión y esperamos que les pueda ser útil y que se pueda entablar un diálogo bastante pues rico, productivo y que les pueda ser interesante, ¿no? Yo voy a empezar brevemente, les vamos a presentar rápido una presentación, un PowerPoint muy corto sobre un poco el trabajo, el contenido, la experiencia, digamos, metodológica o el camino metodológico que hemos tratado de armar en el colectivo. Y luego vamos a presentar algunos ejemplos de materiales y de los procesos en los que se insertan o se han insertado aquí en México. Y un ejemplo de una herramienta, digamos, un poco más dinámica en las que hemos estado trabajando en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, les voy a comentar primero brevemente qué es el colectivo y cómo surge. El colectivo Geocomunes surge más o menos hace unos 7 u 8 años aquí en la Ciudad de México. Surge un poco por iniciativas que estaban
pues pensándose y construyéndose de manera separada, muchas de manera individual, algunas otras nos conocíamos y pues bueno, por azares del destino nos conocimos y nos reconocimos justamente en el mismo interés, con el mismo horizonte, y pues decidimos organizarnos en esta figura, digamos, como colectivo. No somos una asociación civil o digamos, no tenemos una figura legal en México, ni fiscal, ni de ningún tipo, más bien es un colectivo organizado de compañeras y compañeros que decidimos, pues sí, hacer un trabajo enfocado en la construcción de materiales cartográficos pues sí, para poderlos insertar en los procesos organizativos de los que en algún momento habíamos ya tenido contactos en un primer momento del colectivo, o que por las trayectorias, digamos, o las historias personales, pues nos habíamos involucrado o con los cuales habíamos tenido contacto. Entonces nos pareció que la cartografía, esta herramienta muy diversa y con muchas posibilidades, podía ajustarse y podía adecuarse y podíamos construirla de manera colectiva para poder participar y más bien como para proveer también de esta herramienta en estos procesos organizativos, ¿no? Y bueno, construimos la página que está ahí a su disposición, gecomunes.org, y sobre ese construimos una plataforma también digital para el acceso a la información que fuimos recopilando, generando, y a todo el repertorio, digamos, de materiales cartográficos que hemos elaborado pues en estos 7, 8 años que llevamos caminando, ¿no? De formación, prácticamente todos y todas, pero no en su totalidad, somos geógrafos o geógrafas de acá de la Ciudad de México, y hay compañeros que son de otros países, principalmente de Francia, que también han tenido o están instalados aquí en la Ciudad de México o han tenido gran parte de su vida, una parte de su vida acá. Y pues bueno, éramos como 10, 12, 13 al inicio, ahora somos menos, un poco por los tiempos y las condiciones de cada quien. Se han estado separando, bueno, se han dedicado a otras cosas, pero bueno, el colectivo se mantiene y el trabajo apunta en los próximos años, esperemos, a poder continuar, ¿no? No sé si Isabel se quiera presentar. Hola, ¿sí me ven? Bueno, más sobre todo me escuchan. Te vemos y te escuchamos Ok, perfectamente. Gracias, muchas Isa. gracias. Hola, mucho gusto a todos. Estamos muy contentos y emocionados y nerviosos de estar aquí con ustedes. Nos dividimos, bueno, ahora yo acordamos pues, que les presentáramos rápidamente un poco cómo hemos, bueno, la metodología que más o menos hemos construido, ¿no? Que creo que es, revisándola podemos ya ahí sacar algunas pistas sobre, tal vez no solo en términos metodológicos, sino de la construcción tal vez epistemológica que hemos tratado de construir a lo largo de estos años. Como decía Luis, bueno, Luis por ahí tiene una presentación, que a ver si nos puede compartir. El colectivo surgió hace muchos años como un proyecto sobre todo estudiantil, bueno, digamos un proyecto muy precario en ese sentido en términos económicos, pero con mucho entusiasmo, ¿no? Como es en general ese horizonte. Entonces, también yo quisiera sumar que fue también un proyecto en el que muchos apostamos por como tratar de hacer tal vez de la geografía o de nuestras diversas profesiones un quehacer profesional que crea, sobre el cual creíamos o creemos, ¿no? O sea, digamos, como verán, yo estoy ahorita metida en una oficina, de manera que no, bueno, no hemos logrado como que sea el sostén económico de todos, pero sí hemos logrado que sea un proyecto que dure, que creemos que ha servido y del que estamos como, del que hemos nutrido también mucho nuestro propio desarrollo personal y profesional. Entonces, bueno, ya les conté un poco Luis y ya en la presentación nos comentaban un poco como qué somos y tal vez añadir, si quieres darle a la siguiente,
a estas ideas que ponemos y que ya han compartido los compañeros, el hecho de que en México supongo que, bueno, creemos que esto lo tendremos como un factor en común con muchos de ustedes, con muchas de ustedes. Estamos en un momento en donde hay una avalancha, digamos, de proyectos de desarrollo, de proyectos de reestructuración territorial, y en ese contexto, digamos, reconocimos, reconocemos toda la sociedad que es la información sobre estos proyectos, sobre su ubicación, sobre quiénes lo tienen, dónde, cómo, cuándo, de qué tamaño, ¿no? Era una información estratégica importante a bajar para comunicarla con los sujetos, que al final somos todos, pero también los afectados, pero sobre todo con aquellos directamente afectados. Entonces, en este contexto, digamos, de que queríamos poner al servicio de nosotros, de la sociedad, del pueblo, digamos, las capacidades que como geógrafos podemos tener para justamente desmenuzar esta información y transportarla, digamos, o pasarla a una dimensión en donde esa información dejara de ser tecnicismos, dejara de ser una información un tanto, pues sí, como muy encubierta en una, sí, tal vez tecnicismo sea la palabra, ¿no? Y bajarla justamente para que esa información fortaleciera la autodeterminación de las comunidades y los pueblos, incluyendo ahí los urbanos, para una información que sirviera para nutrir las estrategias organizativas de estas mismas y una información que sirviera para reconstruir, reformular lo que es común, ¿no? O sea, no trascender, digamos, esta idea o discutir, rediscutir la idea de lo público, de lo común que nos presenta el Estado, o que nos robó o que niega, ¿no? el neoliberalismo, y poner la discusión nuevamente como de todos nosotras. Si quieres pasamos a la siguiente, porque efectivamente, bueno, Comunes hace mapas o hace cartografía, pero lo que busca sobre todo es hacer la del capital, ¿no? De los proyectos que están allí. Y trabajamos tratando de reconocer algunas etapas, ¿no? En este proceso metodológico. El primero tiene mucho que ver con hacer un trabajo, digamos, que en la academia le dirían de gabinete, ¿no? Hacer un trabajo, lo decimos nosotros, de horas nalga, ¿no? Sentaditos, y revisar entonces con la información oficial qué son esos proyectos, o sea, el nombre, el aspecto técnico, las dimensiones, los tipos de material, o sea, como lo más que podamos reconocer de esos proyectos, el dónde está, eso es fundamental, ¿no? O sea, por dónde cruza, quién la tiene, ¿no? O sea, quiénes son las empresas, porque ahora no solo es el Estado, sino un conjunto de empresas directamente asociados a la promoción de sus proyectos, pero también hay un conjunto de empresas asociadas más, digamos, no de forma inmediata, pero sí inmediata, ¿no? Las constructoras, ir reconociendo entonces en esta primera etapa que es muy laboriosa, quiénes están allí, y en la medida de lo posible, y eso solo se ha hecho a partir de que llevamos un tiempito haciendo esto, hilar no solamente información para reconocer el proyecto en singular, sino para reconocer el proyecto amplio al que forma parte, ¿no? El proyecto de reestructuración en el que se está insertando. Entonces, en ese sentido, reconocer como el para qué es ese proyecto, ¿no? O sea, a quién le está sirviendo, más allá de este discurso oficial en el que nos dicen que un acueducto, por ejemplo, es para llevar el agua a una ciudad, ¿no? Ese es el discurso, pero ya que uno hace la investigación puede reconocer que en realidad es un acueducto que sirve más para una u otro sector industrial, para llevar agua a alguna mina en su caso o no. Entonces, eso es un poco lo que consiste la primera etapa. Y bueno, y la segunda y subsecuentes tiene que ver ya con lo que en la academia se llama o se nombra como trabajo de campo, ¿no? O sea, es justamente nosotros pensamos poner a discusión justamente esta información que ya reconocimos con las personas, a discusión y enriquecerlo a partir de eso con todos aquellos
sujetos directa e indirectamente afectados, es decir, justo las fases que nos posibilitan hacer de esta información algo que sirva para la autodeterminación, para construir estrategias organizativas y para la construcción, decíamos, de lo común, ¿no? Nosotros lo diferenciamos como allí está escrito. Un poco la etapa 2 es hacer ejercicios que formalmente se llaman como de cartografía participativa, nosotros les llamamos talleres y recorridos. Ahorita detallaremos un poquito en qué consisten o cómo lo hemos desarrollado. Lo que reconocemos como etapa 3 es elaborar, ya que se discutió con las comunidades, con las organizaciones, qué es lo que hay y se retroalimentó a partir de lo que ellos saben, es construir materiales que justamente aporten a esta estrategia de defensa territorial, ¿no? Se le puede decir. Que pueden ser a veces mapas, a veces es más bien talleres más formativos, a veces serán lonas que requieren para algunos eventos, a veces serán mapas para estrategias jurídicas incluso, ¿no? Esos son los que menos nos gustan, digamos, porque creemos que es más, bueno, en nuestra experiencia ha sido más formativo, tal vez más enriquecedor, más útil también, no apostarle a las estrategias jurídicas en términos de la exigibilidad de los derechos, sino más bien a apostarle a estrategias preventivas y estrategias de fortalecimiento de los gobiernos autónomos, bueno, de la autonomía de las poblaciones, que luego, bueno, esto es un tema tal vez que podamos discutir más adelante, porque no en todos los contextos hay niveles de gobierno reconocido autónomos. Eso sucede mucho en nuestros países. Bueno, el cuarto ya tiene que ver con cómo se le da uso o salida, digamos, a esos materiales. Entonces, si pasamos a la siguiente, Luis, para ir. Aquí hicimos esta es una presentación que tenemos desde hace tiempito, pero que hicimos como para ilustrar un poco en qué consiste, ¿no? Esta primera etapa que decíamos, aquí ustedes lo pueden ver en la parte superior, esta es referente a la primera etapa, es un proceso además de investigación que tiene mucho de traducción, pensamos, porque hay mucho de la información que aunque sea pública, está escondida o es difícil llegar, y además una vez que se tiene, los términos en los que se encuentran no facilitan la discusión sobre esto, ¿no? No facilitan el entendimiento del fenómeno o el hecho al que nos encontramos, sino todo lo contrario. Entonces un ejemplo de esto es, por ejemplo, el trazado, ¿no? O sea, cómo lo que nos hemos propuesto hacer es que a partir de documentación oficial pública, elaboramos justamente una traducción de eso. En ese caso, en el caso de la ubicación, puede ser el trazado del gasoducto, podría ser también tener claridad sobre las dimensiones, sobre algunas, por ejemplo, en el caso de una presa, sobre las dimensiones de la zona a inundar y demás, ¿no? Esta parte también de la etapa 1 tiene que ver con un segundo aspecto que si quieres le podemos darles para que se vea, que tiene que ver no solamente con buscar, bueno, o traducir la información oficial tal cual está en las manifestaciones de impacto ambiental o similares, ¿no? Porque en cada país se llaman un poquito distinto, o en los permisos, en las licitaciones que podemos encontrar, sino también y esto tiene que ver ya con la construcción del sistema de información geográfica, es completar, digamos, las bases de datos que estamos construyendo. Por ejemplo, en el caso de los proyectos, o bueno, la información que queríamos recuperar sobre la actividad minera, no solamente descargamos, digamos, la información que nos da en el caso de México la Secretaría de Economía sobre las concesiones, es decir, los permisos que otorga el Estado para el aprovechamiento de los recursos mineros del subsuelo, sino que lo que nos hemos propuesto hacer, y bueno, lo hacemos ahí en la medida de las posibilidades, a veces les damos grandes avances, es reconocer la empresa, porque por ejemplo, completar, le hicimos a nosotros, o construir bases de datos con información que nos resulta más estratégica, ¿no? A nosotros para la defensa y fortalecimiento de la autodeterminación de los pueblos. En este caso es poner el nombre, por ejemplo, de la empresa y el país invertido, quién fabrica las turbinas, en este caso,
algo sobre el esquema, es decir, en qué tipo de permiso están operando. En México hay varios permisos para producir energía eléctrica y estos son de autoabastecimiento, que si uno ya va conociendo más el tema, como nosotros lo fuimos haciendo así a tropezones, pues reconocimos cómo en el caso de los permisos de autoabastecimiento, a diferencia de otros, pues esto permite tener más información sobre a quiénes venden la electricidad. También es un tema conflictivo en términos de, bueno, del propio Estado, de cómo administra este tipo de permisos y demás. Es decir, como por ahí va. El primero que vemos es el caso de los parques eólicos, por ejemplo, y el segundo es el de las empresas mineras, en donde igual pusimos la empresa matriz, o tratamos de rastrear las empresas matrices en la medida de lo posible de todas las concesiones. A veces no se puede, pero entonces lo hacemos de las más grandes, de algunas zonas con las que estamos trabajando con algunas comunidades. Entonces, por allí es esa segunda parte, y digo esa primera parte, y luego tiene que ver con, ya que tenemos todo esto, si quieres darle a la siguiente, Luz, es bajarlo a mapas, ¿no? Es decir, elaborar no solo mapas, sino sobre todo pensamos nosotros, como ahí bien se dice, es la preparación de materiales donde esta información la podamos platicar con las organizaciones, con comunidades. Esto, pues en general, para eso sirven mucho los mapas, ¿no? Los mapas permiten como una discusión como colectiva sobre un tema común, pero también pueden ser, por ejemplo, algunas fichas, cualquier cosa que nos funcione para poner a discusión colectiva esto que hemos encontrado. Y con eso entonces nos vamos a la segunda etapa, que es lo que está representado en la siguiente diapositiva, y donde lo que buscamos es justamente, bueno, esto que llamábamos recorridos o talleres, ¿no? Donde a partir de la información que recuperamos, lo que tratamos de ver es discutir, tal vez en términos más concretos, podríamos decir, estas preguntas que decíamos al inicio, el para qué, el quién, el por dónde, todo esto que en los documentos oficiales suena muy abstracto, muy genérico, ¿no? Muy limpio, muy sin más. Cuando se pone a discusión ya en concreto sobre qué área va a pasar, sobre qué río se quiere represar y demás, sobre qué tierras colectivas va a buscar rentar, pues ahí se toma todo un cariz distinto. Y esto es un poco lo que tratamos de hacer en lo que llamamos como etapa 2, en estos talleres, en donde discutimos, por ejemplo, qué amenazas qué bienes comunes están siendo amenazados, cuáles no. Es una especie de círculo de cultura, digamos, diría Freire, en donde lo que queremos es justamente entre todos enriquecer la información que ya existe oficial, enriquecerla tanto a un nivel por ejemplo, en donde las comunidades digan, bueno, esta empresa ahí me estás diciendo que es una, pero en realidad llega con camionetas de otro nombre, ¿no? Desde ese tipo de información que es muy importante, hasta también información, igual muy importante que en términos de por dónde pasa, de qué afectaciones podría tener la instalación de turbinas eólicas, o sea, que vayamos sí, reconociendo, y no solamente entre ellos y nosotros biocomunes, sino más bien como entre la comunidad entera vayamos conociendo y reconociendo en qué consiste en concreto estos proyectos, si es o no una amenaza al territorio, una amenaza a la autodeterminación, a las formas de vida que queremos, o si no, si conviene tal vez, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hemos intentado hacer con diferentes inventos ahí que la gente propone también, nosotros mismos, también con recorridos decíamos, esos son también muy útiles y están algunas fotitos ahí ilustradas en la siguiente diapositiva, en donde se ve, los recorridos son muy útiles para los trazos carreteros, para los trazos, para la infraestructura lineal, tal vez podremos decir, no puntual, porque se va viendo pues un montón de cosas, ¿no? Y el chiste es ir mirando y registrando mucho para después, todavía en esta etapa, ir como volver a espacios comunes, colectivos, donde bueno, justamente colectivicemos, perdón por el pleonasmo, esta información, ¿no?
si le das a la siguiente, y un poco es, aquí hay dos niveles, yo creo importantes, bueno, que nos han parecido relevantes a discutir. No solamente se discute la amenaza, sino también se discute o se comparte los bienes comunes, que es un aspecto que a veces por la fragmentación ya social que existe en comunidades urbanas y rurales, por los tipos de vida que han impactado también en el tejido comunitario, hay mucha información sobre los bienes comunes, sobre la riqueza del territorio, la riqueza biocultural, podríamos decir, que está muy sectorizada, ¿no? Que solo la manejan o las mujeres, o los jóvenes, o los ancianos, ¿no? Entonces hay como este espacio de compartición es muy importante creemos, para esas dos cosas. Y ahí nuevamente, tal vez pensando en Freire, o sea, es en esta idea de que nadie, bueno, como nadie lo sabe todo, sino solo entre todos lo sabemos todo, y tal vez también incluir la idea de que en realidad nadie puede defender un territorio que no conoce, ¿no? Es por allí un poco la intención de estos espacios. Y también, por supuesto, pasar a un nivel como también muy práctico, muy organizativo en esta segunda etapa, si le das en la siguiente, Luis, que tiene que ver con, ya que vimos todo esto, hay que definir qué hacemos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia a seguir? Y allí es importante como ponernos tareas conjuntas. Nosotros como colectivo podemos hacer algunas, podemos registrar, nos llevamos tareas de buscar alguna empresa en particular, cómo opera o demás, o certificar, no, perdón, revisar que el trazo no sea otro, porque ellos han visto tal vez que han hecho mojoneras los de la empresa en otra región. Entonces nos llevamos tareas, pero ellos también, en términos de qué nos hace falta conocer de la amenaza, qué nos hace falta conocer también de la organización interna, o sea, a quiénes nos hace falta irle a dar esta información y demás. Y bueno, ya la etapa 3 y tal vez la 4, allí están juntas, es en la siguiente diapositiva, donde lo que hacemos, eso es ya más nuestra parte, ¿no? Digamos como geocomunes, es sistematizar todo esto, ¿no? Lo que se decide, que si las organizaciones dicen, si nos hace falta, por ejemplo, una lona para ir a dar esta información a las comunidades de allá, que en realidad son las más afectadas, ahí se les van a quitar, o es la parte del río abajo, que también van a ser afectadas por la mina, por ejemplo, y entonces tenemos que ir a darles la información y una lona nos es útil. Pues entonces nosotros nos ponemos a hacer la georreferenciación de aquello que ya habíamos encontrado junto con la información extra, complementaria, de todas esas cosas que, dependiendo qué caso, ¿no?, se quiera comunicar también en la lona. En el mejor de los casos también trabajamos los textos que se quiera hacer alrededor de la lona o de los materiales con las organizaciones. Y bueno, este es el formato como básico con el que empezamos a caminar, bueno, el que nos dimos ya que empezábamos a caminar, pero también hay otros formatos ahora distintos, ¿no? De los cuales tal vez Luis pueda ahora hablar y presentar algunos ejemplos, ¿no? Disculpen. ¿Luis? Sí, Sí, voy. Perdón. Se paró un poco esto. Pues un poco siguiendo lo que comentaba Isabel, o esta serie de ejercicios, digamos, o de pasos que hemos seguido en estos años y que a nosotros nos parece que nos ha permitido trabajar y construir pues no solamente los materiales de manera colectiva, obviamente el material colectivo, echando manos de las capacidades, de los conocimientos, de las lecturas, en términos, digamos, como de lectura de la realidad, que cada uno va haciendo y que como colectivo podemos potenciar y generar de los
los problemas o de los proyectos que estamos rastreando, sino también la construcción colectiva de las estrategias de elaboración de estos materiales y como mencionaba Isabel, también de la construcción de los materiales. Al final de cuentas, el trabajo que se hace de manera participativa, digamos, o de manera colectiva o de manera in situ con las comunidades de pueblos organizados con los que colaboramos, pues va determinando y se va construyendo de manera conjunta la forma concreta, digamos, incluso podríamos decir el diseño de los materiales. No es algo que nosotros nos llevemos necesariamente a las computadoras y metamos en los programas y terminemos con un producto que se los enviamos y se termina la relación, sino la idea es definir el diseño en conjunto y obviamente ese diseño está dirigido a partir del uso que va a tener, ¿no? Y entonces ese uso, pues, lo definen, digamos, las estrategias organizativas de con quién colaboramos o el momento organizativo en el que se encuentran, ¿no? Si están, digamos, en una estrategia jurídica, ¿no? Entonces se hacen mapas o cartografía que puedan cumplir con algunas condiciones o con algunas características para integrarse en una carpeta de un amparo, de una demanda o de un juicio, o si están también en ese momento de manera paralela o no, digamos, no importa si los llevan conjuntos, un proceso de difusión también, un proceso de organizativo al interior de las comunidades, ¿no? O sea, difusión a gran escala, ¿no? Con medios, con alianzas o con colectivos u otras organizaciones de periodistas independientes o de colectivos de información, ¿no? Pero también al interior de las mismas comunidades, ¿no? Y eso también nos presenta la posibilidad de construir de manera colectiva, pues, otros formatos, por decirlo así, u otros diseños que se adecúen a esa necesidad o a ese proceso organizativo o al momento del proceso organizativo, ¿no? Entonces, nomás como para poner pocos ejemplos, algunos materiales, algunos de estos son ya de hace varios años, y bueno, en muchos el diseño lo pudimos ir mejorando con el paso de los meses y años, pero bueno, eran solamente unos breves ejemplos de materiales como este que se integraron o se formaron parte de toda una estrategia jurídica de algunas organizaciones que se volvieron un frente de distintas organizaciones para pues, frenar y echar abajo un proyecto de un nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México, ¿no? En particular en el Estado de México, que es parte de la zona conurbada, en lo que era antes el núcleo, digamos, de uno de los grandes lagos del Valle de México, ¿no? Y entonces, bueno, ellos ya formados como frente, como conjunto de organizaciones articuladas frente a este nuevo proyecto, pues armaron todo un proceso organizativo para meter un proceso judicial, una serie de amparos, además de su proceso organizativo y de difusión, y se adecuaron algunos materiales para esas características, ¿no? Algunos otros, por ejemplo, pues son más como tipo de difusión, ¿no? Con algunos textos breves, prácticamente en todas las ocasiones, en todos los materiales, pues los compañeros con quien colaboramos, pues son los que arman, digamos, los textos, son los que van definiendo el proceso, el qué decir, el mensaje, ¿no? Obviamente el contenido de lo que se tiene que mostrar, de lo que se quiere difundir, y entonces nosotros colaboramos con la parte más del armado de un material, como puede ser
de un proceso también que llevó su parte legal, pero que también en el núcleo tuvo un proceso organizativo muy, muy fuerte en contra de una nueva autopista de cuota que une la Ciudad de México y la ciudad de Toluca, que es una de las ciudades cercanas, digamos, que forman parte de la gran megalópolis de la Ciudad de México, y que pretendía acelerar los tiempos de transporte hacia el aeropuerto de Toluca, que es uno de los, bueno, era, ya no tanto así, era uno de los lugares más importantes, digamos, para el flujo aéreo de las clases, digamos, altas del país prácticamente, ¿no? El aeropuerto de la Ciudad de México no puede recibir por su saturación vuelos privados, y entonces el de Toluca es el núcleo de todos los vuelos privados del centro del país, y entonces se planeó y construyó una nueva autopista para unir las zonas, digamos, de más alta plusvalía de la Ciudad de México con este aeropuerto, ¿no? Atravesando toda una sierra central para la recarga de los mantos acuíferos de todo el Valle de México, y con una gran, digamos, de diversidad todavía ahí de pueblos y comunidades con una organización muy arraigada que pues se pusieron al paso de este proyecto. Entonces se construyeron los mapas, se construyó la estrategia, o se participó más bien en la construcción colectiva de la estrategia de difusión. En este caso también llegó hasta tener un espacio de negociación con las autoridades locales, bueno, estatales más bien, del Estado de México, principalmente, y entonces también se elaboraron materiales para ese proceso. Luego ya el proceso derivó un poco en otra cosa y construyeron la carretera, pero mucho del núcleo organizativo de estos pueblos pues se mantuvo en pie de lucha, y generaron o potenciaron un proceso que ya venía de antes, pero que se mantiene para ahora los siguientes proyectos que vienen, ¿no? Que pues bueno, eso es algo en lo que están, porque pues esta apertura de este camino, pues lo que está haciendo ahora es generar un proceso de especulación y en las tierras, digamos, aledañas a la carretera, y de crecimiento pues, de zonas de construcción de fraccionamientos pues, sí, privados de difícil acceso, digamos, ¿no? De muy alta plusvalía. Entonces, bueno, se construyeron también este tipo de materiales, ¿no? Que esto, insisto, como en este proceso colectivo, nosotros ponemos un poco el tiempo, las herramientas, digamos, cartográficas, pero el material se construye y se define, se diseña y se piensa, digamos, de manera colectiva, para armar pues lo mejor que se pueda el trabajo organizativo, ¿no? Este es otro otro ejemplo también del proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México. Esto ya con un formato mucho más amplio, con mucha más información, que si bien podría ser difícil en algunos momentos su difusión, también, digamos, su tamaño permitía imprimirlo, digamos, como en una lona de gran tamaño, que se colocaba o que se colocó en las oficinas de este frente, y que permitía, digamos, presentarlo o ocuparlo, trabajar sobre él en las reuniones organizativas que tenía, ¿no? O que llevaba a cabo. Entonces aquí se ocupó justo gran parte de la información que se utilizó para el proceso legal, información con el levantamiento, digamos, topográfico muy precisa sobre daños y características del proyecto en la zona, pero sumada obviamente a toda la información también, al conocimiento, al análisis, a la lectura que se genera, digamos, en estas comunidades organizativas, y se construye entonces un mapa o una serie de mapas, ¿no? Un pequeño atlas tal vez, sobre el proyecto, que permite no solamente mostrarlo en su imagen, digamos, espacial, de manera muy sencilla, sino cargarlo de información como muy precisa, muy informada, que fortalezca
pues sí, fortalezca, digamos, el discurso de defensa, ¿no? Y les voy a poner otro rápido, que este derivó también en una lona, en un formato de gran tamaño, y que era interesante porque muestra, digamos, todo, podríamos decir, como el metabolismo del agua en la zona bajío occidente del centro del país, que es una zona, el núcleo industrial, principalmente automotriz y de agroindustria, bovina del país, de un proyecto de una presa grande para trasvasar agua, ¿no? Hacia una de las zonas principales del país de la producción automotriz, y después, bueno, regresar el agua ya toda contaminada a la misma cuenca y abastecer a la ciudad, a la segunda ciudad más grande del país, que es Guadalajara, ¿no? Entonces, lo que se trataba de mostrar en este mapa, y que se construyó también con una serie de talleres, con un recorrido, es un poco como las características del proyecto, los impactos y la escala, digamos, regional del proyecto, ¿no? Para no ver solamente la presa en particular, o el proyecto del acueducto, el trasvase en particular, o la zona de consumo de esa agua en particular, sino tratar de generar, digamos, como una lectura a más amplia escala y articulada, digamos, de la amenaza, ¿no? Y también, como les decía, se hizo una lona, y que fue interesante porque fue una de las primeras lonas que hicimos, y que resultó de la necesidad de esta comunidad de Temacapulín de hacer un proceso de difusión local a partir también de un trabajo, digamos, que ahí se hacía en algún momento, empujado, no todo el proceso organizativo, pero en la localidad sí era un gran empuje, el cura local, ¿no? Entonces él recorría todas las comunidades alrededor y estaba todo el tiempo moviéndose, y entonces una lona era como muy útil para acompañarse de este material y poder estar, digamos, difundiendo la información, el proceso, y detonando, pues, digamos, una lectura colectiva del proyecto y una toma de postura informada de la amenaza que representaba este proyecto, ¿no? Digo, solo para terminar esta parte, bueno, este proyecto iba a inundar 3 comunidades en el estado de Jalisco, y justamente después de bastantes años de organización, se logró en las últimas semanas que ya no se vayan a inundar, ¿no? Entonces, pues esos son pedacitos de materiales que nos parece permiten aportar al proceso organizativo, ¿no? Y ahora, digamos, ya como para terminar, les voy a mostrar otro formato, digamos, que también se construye de manera colaborativa, que es en el que hemos estado trabajando básicamente en los últimos 3, 4 años, ¿no? También las condiciones de la pandemia actual nos ha impedido o nos ha limitado esta posibilidad de salir y entonces de poder construir los materiales en talleres, en procesos un poco más de trabajo más directo con las comunidades y pueblos organizados. Y eso pues también nos ha cargado, digamos, un poco el trabajo hacia estos otros formatos, ¿no? Que son, bueno, les llamamos unos visualizadores, o son como unos geovisualizadores que son un poco más dinámicos y que nos parece que también tienen como mucho potencial en esta construcción colectiva de una lectura crítica, digamos, sobre los procesos territoriales en distintas partes de la región, ¿no? Hay uno nacional, ¿no? En el caso mexicano, uno que se hizo en particular sobre uno de los grandes proyectos actuales en el país, el famoso Tren Maya, ¿no? Que es una infraestructura ferroviaria para el turismo y transporte mercantil, bueno, otro tipo de mercancías, en toda la península de Yucatán, y que se articula con un proyecto de corredor seco en el Istmo de Tehuantepec, que está avanzando. Entonces se hizo ese en particular.
se hizo otro sobre la infraestructura de generación eléctrica y la configuración del mercado eléctrico regional en Centroamérica, más o menos cómo han avanzado los proyectos o los procesos de privatización de la red, de la infraestructura eléctrica en las últimas décadas en la región, y cómo se articula también con proyectos de más amplia escala de integración regional con México y con Sudamérica, en proyectos mercantiles, ¿no? Para la producción y transporte eléctrico. Y otro que le llamamos Sistema Eléctrico Mexicano, que es un poco el que vamos a ver, les voy a mostrar de manera rápida, que es justamente también toda la infraestructura de generación eléctrica, con un análisis de información al respecto de acceso a la electricidad, pobreza energética, y relacionado también a un aspecto del que luego se habla poco cuando se analiza el sector energético y en particular eléctrico, también un poco porque es falta de información, no es tan fácil encontrarla, que es la parte del consumo, ¿no? Nosotros nos interesaba mucho construir información que permitiera dar una perspectiva no solamente del proceso de la generación eléctrica, de las máquinas que se utilizan, digamos, para la generación, de las fuentes que se utilizan para la producción eléctrica, sino también del consumo, ¿no? De a dónde está yendo y entonces qué sectores son los que están movilizando, se están movilizando con esta energía y que nos ayuda o que es una pieza en el engranaje para para la lectura crítica del territorio que habíamos venido haciendo en proyectos como los mineros o de industria pesada o de industria, digamos, intensiva en el uso de la mano de obra, o proyectos energéticos o carreteros, ¿no? Principalmente. Entonces construimos este visualizador, ¿no? Que es interactivo, que lo hemos hecho y los otros en alianza con otro compañero, Iván, que es el programador, pero también geógrafo, y que es, digamos, como el que se ha hecho toda la parte más técnica del montado de la plataforma. Y entonces uno puede ver justo toda la información que se recopiló, ¿no? Puede filtrarla, bueno, en este caso pues es por tipo de tecnología, por tipo de fuente, por estatus del proyecto, si es en operación, construcción, por permisos, se puede ver las empresas, se puede filtrar por empresas y se le pueden cargar otras capas, ¿no? De fuentes de hidrocarburo, de consumo, como les decía, de pobreza energética, de acceso a la electricidad y también de propiedad social de la tierra, ¿no? Que en el caso mexicano es todavía muy importante, incluso después de la contrarreforma de hace 30 años, y que nos parece, hay bueno, también una parte de conflictos energéticos que se ha hecho en alianza con un compañero del colectivo, Geocomunes, que también en los últimos años ha estado colaborando con el Atlas de Justicia Ambiental de la Universidad de Barcelona, y entonces también se colocó la información aquí de los conflictos que ellos tienen ubicados, que tienen que ver, digamos, con proyectos energéticos, y que a nosotros nos parece que es otro formato de trabajo colectivo, pero que también a los procesos organizativos les puede resultar muy útil, ¿no? Porque es de fácil acceso, es descargable, toda la información se puede descargar en formatos, ya sea para su uso en plataformas como Google Earth o ya en sistemas de información geográfico un poco más complejos, o las bases de datos solamente se pueden filtrar. Entonces, si bien requieren un proceso de capacitación para el uso de la herramienta, es bastante sencillo y que a nosotros nos ha permitido, pues eso, creo que ampliar la escala o la potencia, mejor dicho, de la herramienta o de las herramientas que hemos construido, y que también nos pone, o nos parece que nos potencia en términos de la metodología de construcción. Mucha de esta información, obviamente, como decía Isabel, se construyó echando mano de información oficial, de las fuentes oficiales, de las fuentes, digamos, hemerográficas, de fuentes directas, digamos, de las empresas involucradas, pero también se construyó en colaboración con muchos movimientos y organizaciones, ¿no?
que pues tenían la información actualizada o que podían, digamos, aportar más elementos para la construcción de una información que pues puede ser consultada a escala nacional, que tiene un detalle a escala local con mucha precisión y que nos parece que permite ampliar o ser una herramienta en la ampliación de la escala organizativa también, ¿no? De movimientos o de organizaciones que luego se enfrentan, digamos, a un proyecto, a una amenaza que, que en algún momento pudiera parecer como muy local, como que solamente los involucra o los inmiscuye a ellos, cuando con este tipo de herramientas nos parece se puede construir toda una red cartográfica, o más bien la cartografía de toda una red de infraestructura, de proyectos, de inversiones, de intereses, que permite ampliar la escala de la lectura y también la escala de la organización, ¿no? Y bueno, pues eso, este es como un nuevo formato en el que hemos estado trabajando y que nos parece con mucha potencia y que a nosotros nos funciona también como fuente de información para los otros materiales que nos mantenemos haciendo también, pero que nos parece que eso a las organizaciones también les permite tener una base para sus propios procesos organizativos o su propia construcción de conocimiento, ¿no? También. Pues eso yo lo pararía ahí. Tal vez solo añadir, Luis, que si vuelves a esta presentación, bueno, a compartir el visualizador, una parte que creemos que es muy útil de tener estas herramientas es que a pesar de que en la plataforma ya teníamos ahí disponibles las capas vectoriales para su descarga en ese formato, que consideramos es algo pues que no se hace usualmente, ¿no? O sea que hay muchísimas organizaciones que están trabajando en estos temas, pero de repente hay poco acceso a información en crudo, ¿no? O sea, las bases de datos. Bueno, eso se puede descargar en la plataforma y generar comunes, pero también lo pueden encontrar y tal vez sea más sencillo a partir de estas, bueno, de una herramienta como esta, ¿no? Está la posibilidad de descarga de cada una de las capas que componen este geovisualizador, pero también está el textito, como no dejar de decir que un poco en el proceso de investigación y construcción de estos procesos, bueno, de esta información, siempre nos resulta útil ir escribiendo la descripción, por ejemplo, de las fuentes de información, de los tipos de contratos, o sea, este tipo de información, traducirla, no en términos tan técnicos, sino más como en qué implicaría. Ahí está una sección, por ejemplo, de las infografías que se construyeron pensando en estas enunciaciones o ideas fuerza que ayudaban justamente a construir un discurso un poco más crítico sobre qué implica la reforma energética, por ejemplo, ¿sí? Quién consume la electricidad en el país, quiénes no, o sea, hicimos, bueno, con apoyo ahí también, siempre es así, ¿no? De Valeria, que fue la que nos apoyó en el diseño en esta ocasión, y creo que sí se ve, ¿no? Porque los materiales iniciales nos quedaban más feitos y ahora fueron bueno, nos trabajó mucho ella y eso aportó mucho. Y además está el texto, ¿no? Que es este ejercicio como de descripción de aquellas, bueno, justamente preguntas como las que estamos viendo, ¿no? Que nos parecían claves para entrarle a la discusión colectiva sobre temas como este, por ejemplo, ¿no? Y todo se puede descargar. Allí, fuera del visualizador, hay otros textos que también pueden ser descargados, materiales que hemos ido armando, justamente como bitácora, podemos decir casi de este proceso de investigación colaborativa, que se pueden descargar en la página de Geocomunes en la sección de materiales, ¿verdad, Luis?
Sí. Ya, eso. Bueno, pues muchas gracias por esta exposición de su trabajo. La verdad es impresionante, sobre todo la manera en la que nos están compartiendo y metodológicamente y desde el posicionamiento como profesionales críticos, ¿no? Y poner al servicio los conocimientos de los pueblos, junto con los conocimientos de los pueblos mismos, ¿no? Eso hay que decirlo también. Entonces, pues aquí ha estado activo el chat. Yo quisiera, hay varias cuestiones, ¿no? Pues lo primero es que la gente, por ejemplo, participaron activamente Daniel Correa, también Alejandra Cragnolini, a quien enviamos un abrazo, que fue también ponente de la sesión pasada, Adrián Feijó, que es el compañero que está de Galicia. Entonces, lo primero, pues es como el reconocimiento a su trabajo, ¿no? Hay muchos comentarios en torno a ello. Y hay como unas preguntas en términos metodológicos. Por ejemplo, Alejandra dice, ¿cómo se da la llegada a las comunidades, ¿no? Con las que ustedes trabajan? Es decir, ¿de dónde viene la demanda? Es decir, ¿cómo? Y también creo que Daniel, o no sé, sí, Daniel planteaba también que cómo se logra el empalme con las comunidades, ¿no? Si estos proyectos que ustedes hacen, surgen dentro del marco de la práctica de campo o tienen intereses iniciales por uno u otro territorio específico. Eso es en términos del cómo lo hacen, cómo surgen las ideas de mapear estas realidades. Entonces, esa es como una pregunta. La otra es en términos más pues, políticos, ¿no? Adrián plantea, ¿no? Que si la aceptación, pregunta, ¿la aceptación sobre la realización de estos megaproyectos es algo hegemónico o hay más contestación en los foros públicos generalistas sobre el modelo de desarrollo en Latinoamérica? Bueno, en este caso en los ejercicios que han estado haciendo, ¿no? Y él dice mismo, ¿no? Asumo que la respuesta es no, pero vuelve a preguntar, pero los proyectos que, pero los proyectos que implican territorios de comunidades originarias no necesitan, al menos a nivel legal, el permiso de esas comunidades, lo del tema de la consulta previa, ¿no? Que también acá en Colombia es fundamental. De hecho, creo que es parte de la legislación internacional, ¿no? Cuando se refiere a territorios de comunidades étnicas. Y pues por otra parte, bueno, por ahí van las preguntas, ¿no? No sé si quieran, bueno, les digo todas de una vez, no sé si las estén anotando, si no se las vuelvo a recordar. Daniel también, o prefieren que dar respuesta a esas y ahorita les digo las otras, como quieran. Pues podemos avanzar con estas para que no se Dale, vayan perfecto, acumulando. perfecto. Sí. Y aprovecho, perdón, solo Sí. había en el chat, había saludado a la gente de Brasil y de Galicia, pues también saludamos a la gente querida de México, ¿verdad? Que también está conectada. Bueno, listo, adelante. Pues sobre cómo llegamos a las comunidades, pues en realidad, digo, ese es algo que nos propusimos desde el inicio y creo que más o menos siempre se ha dado de esa manera. Pues la idea es que ahora sí que ellos sean los que nos busquen, por decirlo así, ¿no? Nosotros no andamos por el país o en foros o en redes, como promocionando el trabajo y viendo quién quiere o dónde podemos participar. Un poco tiene que ver pues, con eso que nos parece tiene que resultar de la lectura propia, digamos, de las necesidades propias y del momento en el proceso organizativo propio, que entonces la necesidad de este tipo de materiales o el reconocimiento de la necesidad de este tipo de materiales que les puede ser útiles, pues entonces los lleve, digamos, como a solucionarlo, por decirlo así, y entonces ahí es donde nosotros podemos entrar un poco porque al inicio intentamos, por ejemplo, hacer procesos de capacitación y que no resultaron porque pues muchas organizaciones no tenían la capacidad o no tenían la capacidad organizativa de sostener un proceso de capacitación que es corto, digamos, no es tampoco la gran cosa, pero pues bueno, la gente que le dedicaba unas horas a capacitarte ahora porque pues la mandó la comunidad y a lo mejor no tenía el interés y entonces no puso atención, o porque regresó y después migró para trabajar, o se casó y ya no se dedicó, o se peleó, y entonces todo el esfuerzo ahí quedó y
no pudo tener resultados favorables para el proceso organizativo. Entonces decidimos un poco que hasta que ellos, digamos, reconocen dentro de su proceso la necesidad de materiales así o la posibilidad de hacer uso de materiales así, pues entonces es cuando intervenimos. Con el paso de los años, obviamente las redes crecen, nosotros también participamos en algunas redes, como por ejemplo la REMA, la Red de Afectados por la Minería a Cielo Abierto en México, y en otros procesos un poco más a escala nacional, digamos, o hemos colaborado con otras redes, el MAPDER, ¿no? Que también es Afectados por las Presas, en términos incluso regionales de América Latina también, con el MAR, con el Movimiento de Afectados por Represas, ya a escala regional, y entonces eso también va siendo como la ampliación de los contactos, un conocimiento más directo, digamos, de organizaciones o de comunidades frente al trabajo de Geocomunes, y que entonces eso prácticamente hace que las solicitudes, las invitaciones, pues lleguen de su parte. Entonces llegan al correo o nos encontramos en algún lugar o porque los conocimos en alguna mesa o no sé, en algún otro sitio. Y entonces a partir de ahí empieza la relación, se ve qué se requiere, en qué proceso están, en qué momento están, en qué podemos colaborar, y se inicia un proceso como de acompañamiento. Y hay acompañamientos que han durado poco, digamos, porque el material pues ya se utilizó y después, no sé, a lo mejor lograron detener el proyecto o se disolvieron como organización, o bueno, muchas cosas que pasan, pero hay otros que prácticamente continúan desde el inicio del colectivo, y entonces, pues bueno, ya es una relación incluso pues de amistad con algunas compañeras y compañeros, ¿no? Eso es en cuanto a la primera, cómo llegamos. No sé si Isabel, ¿quieres comentar algo? ¿O sigo? No, tal vez de la siguiente, como para tampoco robar tanto tiempo y ir avanzando, tal vez si hubiera más comentarios que hacer. Yo creo que esta que hace Adrián, ¿no? Sobre sí me parece que era Adrián, sobre la aceptación o no, qué discusión existe sobre los proyectos de infraestructura en particular actualmente promovidos por este gobierno. Me parece que es o sea, si de por sí los llamados, digamos, megaproyectos por las dimensiones que abarcan y el dinero invertido han sido motivo de mucha organización y encono social a nivel, bueno, varios niveles. Ahora me parece que es aún más, en parte pues, bueno, no hablar de por qué, pero sí hay más encono, pero eso no implica que sean más rechazados, ¿no? Ahí, como supongo que sucede en otros países, en el caso de los proyectos que, por ejemplo, trastocan zonas que llamamos rurales, pues para entender también el nivel de aceptación o no de los mismos, hay que como reconocer el nivel de dificultad que existe en estas regiones, ¿no? Son contextos también ya en México, por ejemplo, donde tenemos la estructura agraria basada en la propiedad social, ¿no? El 54% del país, bueno, del territorio continental es propiedad social en México aún, a 30 años, como decía Luis, de la reforma agraria, bueno, del fin de la reforma agraria y de la posibilidad de que estas tierras se vendieran. Prácticamente la propiedad sigue siendo colectiva, pero eso no ha impedido que se desplieguen proyectos como los que estamos aquí tratando en esta presentación, ¿no? Y eso tiene que ver, por un lado, con que bueno, las condiciones en del tejido social en el que se encuentran, ¿no? De las discusiones o la toma de decisión, por ejemplo, colectiva que existe en torno a la propiedad social en México, ha sido muy abandonada en muchas regiones. En donde sigue más viva es justamente más difícil que este tipo de proyectos avancen.
Pero digamos, bueno, ese es un factor importante. Y otro, tal vez sumado a lo que decía, ya mencionaba Adrián, en torno a estos permisos que se van requiriendo, pues efectivamente se requieren. En el caso de México, si pensamos en el contexto rural y cuando hay propiedad social, pues se requiere aceptación de la asamblea para la renta, por ejemplo, pero muchas de estas cosas ocurren de manera subrepticia, o sea, no legal. Hay muchos casos muy documentados de empresas mineras que han entrado sin la formalidad requerida, pero pues el chiste es que ya están allí, ¿no? Lo que hay que también que entender es que la formalidad del proceso puede ser evadida de forma recurrente, y eso, digamos, al final del día, si la empresa entra y empieza a cortar, empieza también a invertir en el proyecto, resulta mucho más difícil poder revertirlo al final del día. No sé si, al final no sé si me decís un poco, pero bueno. Igual creo que había otra por ahí que decía de cómo surge el interés sobre los temas, y en eso también un poco, bueno, tratamos digamos, los temas de los visualizadores surgen un poco como, pues sí, como una decantación de proyectos más generales, más a escala nacional, un poco más estructurales, digamos, que nos parecen que permiten explicar o articular de mejor manera una lectura territorial del proceso en su conjunto de despliegue, digamos, del capital territorialmente, ¿no? En el país. Ahora, que en algunos mapas locales y así, pues bueno, lo primero es digamos, a qué responde los procesos organizativos con los que tenemos relación, ¿no? Y entonces lo que se rastrea básicamente como primer punto, pues es el proyecto o el conjunto de proyectos que para ellos representa una amenaza, ¿no? Y contra la que están organizados. Y es a esos donde nosotros en un momento del proceso aportamos como nuestra lectura, nuestra perspectiva de lo que vemos, digamos, ¿no? Y entonces ahí es donde pueden resaltar o sumarse algunos otros temas que a nosotros nos parecen que aportan en la lectura del problema que ellos enfrentan, ¿no? Pero el eje central, digamos, de la definición de los temas, pues es ahora sí que el proceso de despliegue de infraestructura del capital y los momentos particulares de ese despliegue sobre los que las organizaciones están movilizadas, que es lo que determina como los temas, ¿no? Hay muchos otros que no, también por cuestiones de poco acceso a la información, por cuestiones hasta de seguridad, digamos, ¿no? Temas más sobre violencia y cosas así, hemos querido aproximarnos, tenemos algunas cosas ahí por trabajar, pero bueno, también hay otros colectivos, otras organizaciones que los trabajan, y entonces, bueno, sí hay temas a los que no nos hemos metido tanto. En algún momento estuvimos trabajando el tema de migración, pero bueno, también no son como los temas que trabajamos todo el tiempo, pero bueno, eso también, insistir en eso, hay otras organizaciones que trabajan esos temas y con las que en algún momento ha habido colaboración, o más bien un camino paralelo de reconocimiento nada más, ¿no? Perfecto. Bueno, hay justo en referencia a esto que últimamente mencionabas, bueno, está la idea, ¿no? Creo que más bien esta es una invitación a que los profesionales colombianos pues empiece a hacer acá un tipo de proyectos, o no sé si existan, tal vez existan, no sé si ustedes tengan conocimiento de ello, pero Daniel Correa dice que si tienen dentro de proyectos a futuro realizar trabajos de cartografía en conjunto con colectivos en Colombia. Y esto último que mencionabas, mismo Daniel Correa plantea, ¿no? Entendiendo que esto es un freno al acelerado crecimiento de la modernidad occidental y los enfrenta, por decir así, cara a cara con las empresas, pregunta puntualmente si han recibido amenazas con intención para que ustedes abandonen estos proyectos.
Y también Mauricio González, a quien le mandamos un fuerte abrazo, porque sin él no hubiera sido posible esta charla y las otras charlas. Ahorita al final vamos a hacer un agradecimiento específico. Mauri dice que si, que también en términos como de reflexión de todos aquellos y aquellas que a veces iniciamos estos procesos de participación, de investigación de este tipo, de participativa, acompañante, militante, pues, ¿qué es lo más difícil que han enfrentado para producir y continuar ustedes como colectivo, ¿no? Serían esas las preguntas a Isabel y a Luis. Tal vez yo empezar con la segunda que nos hace Mau, que es complicada, ¿no? De resolver. Bueno, creo que hemos ido aprendiendo justamente de muchos errores también que hemos cometido. Me parece que una dificultad importante es como priorizar bueno, un error que ha sido recurrente en nosotros es priorizar el trabajo, la calidad del trabajo, como la utilidad que vemos que va teniendo en nuestro quehacer, priorizar ello y no la formación interna o el cuidado interno, ¿no? de nuestro colectivo, porque el trabajo ha sido muy intenso y en las condiciones en las que lo hemos desarrollado, pues ha mermado mucho, ¿no? No todo, digamos, las capacidades de tiempo, sobre todo las condiciones más bien que tenemos para dedicarle a esto, han sido muy variables entre las personas y a lo largo de estos 7 años que decía Luis ya, de manera que hemos cometido muchos errores en términos de cómo distribuimos los trabajos, de cuánto nos exigimos para estar, y eso creo que ha mermado mucho al colectivo. O sea, éramos, como decía al inicio, éramos un montón y nos quedamos cada vez más poquitos. Que eso también, digamos, no solo ha sido un proceso derivado de esto que les cuento, sino también de decisiones propias, de cambios de camino, pero eso es un punto, tal vez el no cuidado suficiente o atención al colectivo propio, a las necesidades, a los tiempos de cada quien, a fortalecer también la formación interna y dedicarle mucho tiempo a eso, a compartirnos capacidades entre nosotros. Eso creo que también lo ha mermado. Y bueno, la parte económica ha sido fundamental, pues efectivamente muchos nos dedicamos, bueno, básicamente todos nos dedicamos a otros trabajos, ¿no? Y este trabajo lo hacemos en lo que deberían ser como tiempos libres o huequitos, ¿no? Y eso desgasta mucho a la larga, quiera uno o no, aunque digamos, y las condiciones también, pues no somos los mismos nosotros ahora que hace 7 años, ¿no? Entonces, yo creo que son esas, como sobre todo muy internas y muy en el contexto también del subempleo en el que se encuentra, yo pienso, la mayoría de todos nosotros en nuestros países, ¿no? No sé si Luis quiere agregar algo de esta pregunta. O de la otra. No, pues yo creo que eso que mencionas, igual más bien sobre la que comentaban sobre amenazas, ¿no? Hasta el momento, en particular, nosotros como colectivo, ¿no? Pues sí, muchos compañeras y compañeros y organizaciones con las que hemos tenido la oportunidad de colaborar y participar en sus procesos organizativos, pues sí, ¿no? El país está hirviendo desde hace bastante tiempo y hay un nivel de violencia bastante pues, grave y extendido, y entonces sí, nosotros no hasta el momento, y eso también nos ha permitido tal vez no modificar, si bien tener cierta lectura, digamos, del riesgo, no modificar nuestra organización, nuestra manera de trabajar, y creo que también la manera en que trabajamos, en términos ya, digamos, como fácticos, es decir, trabajamos, se hace trabajo de campo en los momentos que se puede, pero gran parte del trabajo pues, se hace en nuestras computadoras, en nuestras casas, en nuestros espacios, pues creo que eso también nos resta un poco de exposición, que entonces tal vez hace que
que no hayamos recibido hasta el momento nada de ese tipo, ¿no? Ninguna amenaza, ni de ningún tipo, digamos, de ninguna forma, ¿no? Y la otra que comentaban sobre ¿cómo era? Colombia, ¿no? Sí, con colectivos colombianos, pues no en particular no hemos tenido una relación directa, aunque en algún momento sí hubo la posibilidad, aunque más bien la invitación, no hubo la posibilidad material de participar en un encuentro justamente, no recuerdo si fue en Bogotá o donde era, hace 3 años me parece, justo de colectivos y de organizaciones ligadas, digamos, al trabajo cartográfico, no solamente colombianas, sino de América Latina, ¿no? Brasileñas, argentinas, ecuatorianas, ¿no? Y bueno, no pudimos, no pudimos acudir, entonces una relación así directa no ha habido, o una colaboración directa no existe. Ubicamos por las páginas y eso, algunos colectivos que lo hacen, pues está el geoactivismo, ¿no? Que tienen un trabajo también de varios años en Colombia y que tienen pues también materiales en algunos momentos muy parecidos a los que hacemos, es decir, nosotros los seguimos, vemos los materiales que hacen, incluso en su página por ahí, la última vez que había entrado, había también los enlaces, estaban los enlaces al visualizador de Geocomunes, entonces, bueno, pues eso, no hemos tenido la oportunidad de establecer una relación tan directa, pero bueno, hay un reconocimiento de su trabajo. Ese es el que ubicamos así de manera inmediata, ¿no? Tal vez rascándole ahí al listado de otros colectivos y de otras plataformas que hay en América Latina. Ahorita no recuerdo otro en Colombia, pero tengo la impresión que sí hay por lo menos un par más, ¿no? Pues eso. Y bueno, En este saludos mismo, ¿Ah? sí, perdón, no, ¿No? solo en este mismo sentido, tal vez que dices, menciona también, además de estos como dificultades, ¿no? Que ya nos preguntaba Mau, pues también la suerte, ¿no? O los apoyos también que han justamente posibilitado que sigamos aquí, ¿no? Y que la chamba se siga haciendo, es justo espacios, yo pienso, como estos, donde se comparte, donde nos reconocemos, ¿no? Con otras organizaciones, y sobre todo, pues eso, el acercamiento, el trabajo permanente con organizaciones con las que hemos ido creciendo, ha sido fundamental, ¿no? Bueno, y también allí, no solo las organizaciones, digamos, de base, sino también aquellas otras que han sido también muy generosas y han financiado alguno de estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, el que presentó Luis, la plataforma, fue gracias a un financiamiento de la Rosa Luxemburgo, y bueno, y sobre todo el apoyo siempre muy solidario, decimos, de compañeros como Iván Martínez, como, se me olvida el apellido de Valeria, que es la que nos apoya en el diseño y demás, ¿no? O sea, siempre es pues así también como uno va manteniéndose y creciendo. Eso nada más. Listo, pues no sé, yo tendré alguna pregunta en términos pues a partir de toda esta experiencia que ustedes han tenido en estos 7 años, en su página no sé si existan o bueno, entiendo que pues esto hacen en sus ratos libres como buenos activistas, aparte de trabajar y de sus vidas cotidianas, pero si han logrado hacer alguna sistematización metodológica, o sea, de las metodologías a partir de sus experiencias, como para facilitar y no tropezar o orientar. Yo sé que finalmente, inclusive las metodologías se van construyendo junto con las personas y uno tiene que ser muy creativo, creativa, para ir adaptando pues, formas de construir, ¿no? Pero pues no si existan manuales, pues como tales, pero que sí tengan algún proceso de sistematizaciones de sus experiencias donde uno pueda referir y pues eso, ¿no? Sobre todo
pues ustedes que ya caminaron ese camino, pues tal vez dar luces a otros proyectos. Esa sería como la pregunta que yo les plantearía. Y tal vez también, como para ir, pues no sé si cerrando, no sé si haya más personas que quieran participar en el chat, ¿qué le recomendarían pues a los futuros profesionales, en este caso de sociología, y hay de otros espacios, creo que hay de pedagogía, de Brasil, en fin, ¿qué recomendaciones y qué apuestas, ¿no? O sea, debe de tener uno en términos de plantear los conocimientos para el servicio pues de los pueblos, sobre todo cuando hablamos de universidades públicas, ¿no? Serían esas dos. Yo le gano a Luis la más fácil, que era la primera, ¿no? Esto de si habíamos hecho algún trabajo de, bueno, como una sistematización de la metodología, como tal, así tratando de ser más abarcantes en torno a lo que presentamos hoy, no, pero lo que sí hemos hecho ya y nos parece, pues por lo menos a nivel interno ha sido muy útil, son estos textos que se encuentran, no hay uno solo, digamos, o un unificado, sino en función de la investigación que se realizó en los textos que, por ejemplo, en que les decíamos dónde encontrarlo en el visualizador, allí hay notas metodológicas, ¿no? Hay notas de dónde buscar, cómo, o sea, que para nosotros han sido, les decía, como una suerte de bitácora a la que recurrimos también para ver si hay forma de implementar algún otro proceso en el, de revisión, por ejemplo, de la información, de actualización de la misma. Entonces ha sido más por allí y tenemos entonces algo de material sobre cómo rastrear o hacer ese tipo de seguimiento, acompañamiento en torno a proyectos asociados al turismo, a la infraestructura energética, a la expansión de la agroindustria, por ejemplo. Más o menos tenemos algunas notas y no me acuerdo si hay otro más, pero por allí las tenemos, es como el formatito. Pues sí, como decía Isabel, bueno, ojalá en algún momento podamos tener el tiempo y las condiciones para, pues sí, tal vez escribir algo más sobre la experiencia que hemos caminado, eh, sobre la metodología sobre la que trabajamos, que bueno, es eso, se va acomodando también a los procesos, no está para nada ni terminada, ni es el único camino, ni es tan cuadrado cuando la seguimos, y que bueno, también fue una suma o es una suma o una construcción de otras experiencias, de haber conocido otros colectivos, otras personas que también estaban, digamos, haciendo cartografía, y de las experiencias y recorridos también personales que cada una y uno del colectivo ha tenido, ¿no? Que pasan por distintos ámbitos, desde netamente el académico, en investigación, o u otros, ¿no? Hace varios años también de formación de proyectos educativos distintos. Entonces, bueno, pues ojalá en algún momento haya oportunidad de hacerlo, y si sí, pues si lo logramos, seguramente estará disponible en la página. ¿Y qué les diríamos? Pues, no sé, yo creo que una de las cosas interesantes, bueno, que me parece que a lo mejor podría ser obvio para algunos, pero creo que luego no es tan obvio, o falta, digamos, más bien como reiterarlo y ponerlo a prueba, y entonces cuestionarse al respecto y ver que sí se puede hacer, es esto, como entender con sus límites, pero cierta plasticidad o cierta maleabilidad de las herramientas, y que se pueden adecuar o hacer uso a partir del horizonte o el sentido político que se tenga, ¿no? Lo digo en particular en el tema de la cartografía, ¿no? Pues estas herramientas que luego pueden ser muy complejas, o metodologías como muy elaboradas, muy enredadas en algunos casos, o este instrumento clásico, digamos, como se presenta en la historia un poco más crítica,
sobre el conocimiento, este instrumento, digamos, de conquista de poder que ha sido la cartografía, pues se le puede dar una vuelta, se le puede adecuar, se pueden tomar cosas, se pueden implementar cosas y se puede poner como a disposición, o no solamente, digamos, como pues, nosotros como colectivo, a la disposición de la herramienta, sino también detonar procesos en que las comunidades, pueblos organizados, pues desarrollen sus propias herramientas cartográficas, ¿no? Si bien es más complicado y depende, como decíamos hace rato, de sus procesos organizativos y de la capacidad, digamos, y el alcance que estos tienen y los ámbitos, digamos, de su vida comunitaria en los que logran intervenir y transformar, pues bueno, al final de cuentas, creo que es eso, es una herramienta como muchas otras, como la misma academia, digamos, como la misma producción de conocimiento, que lo importante es tener claro como el sentido, el horizonte colectivo, el horizonte social, el horizonte crítico del mismo, para poder desarrollarlo y poder implementarlo y poder construirlo y poder aplicarlo, ¿no? Entonces creo que en la cartografía luego no termina siendo tan evidente en un inicio y uno la puede dejar ahí como algo complicado, aburrido, o que solo el poder utiliza, o que solamente quien quiere ganar dinero en un despacho haciendo cartografía para algún proyecto, pero se le puede dar la vuelta, ¿no? Como muchas otras herramientas, ¿no? Eso. Isa, ¿tú quieres agregar algo o ya, como ya lo decías al inicio, no querías meterte en embrollos de recomendaciones? No, bueno, una cosa, pero no sé bien cómo decirla, que sí me parece una cosa importante. Entender, bueno, para mí ha sido importante o este espacio que hemos construido, por supuesto ha sido un espacio en el que creemos que cada vez hemos sido, creo, todos los que estamos creyendo más, ¿no? O sea, como construyendo, hecho cada vez más a nuestro, apropiándonos más, digamos, de ese proyecto, porque creemos que sirve, ¿no? Porque creemos que hace útil, o sea, que incide directamente, ¿no? Eso es algo muy importante, pero también creo que es importante colocarnos como profesionistas y que en términos de que podemos, si nos organizamos, creo, construir los espacios de trabajo de todos. Como, Es muy, sí, sí, muchas, eso, ¿no? O sea, tener un espacio de trabajo propio, ¿no? Haciendo lo que creemos que es útil, ¿no? Eso y también es importante. me imagino que mucho tema de la autogestión, ¿no? Porque a veces pedimos el tema, o nosotros hablamos mucho de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, de los procesos que acompañamos, pero nosotros como profesionales en Colombia o profesionistas en México, a veces no logramos hacerlo, ¿no? No logramos plantear esta lógica de autosustentabilidad, sostenibilidad, se le llame. Y bueno, pues es un reto, ¿no? Que tenemos todos y todas. Y bueno, ahí les están dando un tip que, bueno, no es como muy instrumental, pero el mismo Daniel Correa dice que si no han pensado trasladar ese proyecto a un entorno más académico, dictar charlas, cursos cortos sobre el uso de estas herramientas cartográficas. Y bueno, pues no sé si, y así dejar sus empleos y dedicarse a esto de lleno. No, mentiras, no lo sé, pero es un poco por ahí. También, afortunadamente hemos logrado tener como espacios de financiamiento o sea, que hemos hecho en realidad de esto nuestro trabajo, ¿no? O sea, efectivamente, bueno, a mí en particular tal vez es más propio, no me convence mucho esto del acercamiento o volcarlo más hacia el aspecto académico y no porque, bueno, yo doy clases, Luis da clases también entre sus múltiples chambas, pero bueno, en mi experiencia ha sido los tiempos mismos de la academia como que cortan o te ponen en un contexto que tal vez no, tal vez haya otros espacios, ¿no? En los que se pueda y más o menos los hemos caminado y hemos tenido mucha fortuna para encontrar posibilidades de seguir haciendo esto también. Listo, pues sí, entonces, pues la verdad, creo que sí es como un ejemplo y pues toca eso, ¿no? Como
ir hermanándonos con otros y otras en otras latitudes y unir esfuerzos, ¿no? Para reflexionar y para compartir, sobre todo, ¿no? Como lo hacen los pueblos. Entonces yo, la verdad, realmente quisiera agradecer, pues, su disposición, su tiempo y este conocimiento que han compartido con el programa de sociología en esta cátedra Orlando Falls Borda, que cuando quieran pues así lo decidan, es un espacio eso, que sirve para eso, para encontrarnos con otros y otras que desde el hacer están transformando o están intentando transformar las prácticas hegemónicas y sobre todo poniendo al servicio, como lo hacía Orlando Falls Borda, pues los conocimientos, vamos a decir, académicos, al lado, junto, tejidos con los conocimientos de los pueblos, los conocimientos populares, pues sobre todo para la defensa de la vida, que hoy estamos en términos de un momento civilizatorio muy complejo y en el que tenemos que reflexionar todos y todas en torno a ello. Entonces creo que eso es parte de lo importante, ¿no? No sé si quieran agregar algo más. Mauri, te estaba preguntando ahí por WhatsApp. Ah, listo, Mauricio. ¿Estás dispuesto a abrir el micrófono? Lo que pasa es que pues realmente ya con ustedes, Geocomunes, les agradecemos de verdad mucho el espacio que abrieron. Y pues no sé, nos gustaría agradecerles a ustedes, pero sobre todo a Mauricio, ¿no? Que la verdad, Mauricio González, un hermano mexicano, un compañero de batallas, estudiando ahí el doctorado juntos. Fue, la verdad, el artífice de la Cátedra Orlando Falls Borda de este... Listo, ya. Volví a la grabación. Entonces, realmente quería agradecer así abiertamente y públicamente a Mauricio González, porque nos ayudó a gestionar el espacio con Alonso Gutiérrez del CESDER, que también estuvo acá, con la compañera Alejandra Caragnolini, que también hizo con una exposición en términos de su trabajo colectivo que hace en la Facultad de Música de la UNAM. Y bueno, el propio Mauricio que habló sobre el tema del fracking, ¿no? En este espacio. Entonces realmente quería agradecerle públicamente y no sé, Mauricio, si quieres decir algo y de verdad agradecerte inmensamente la disposición y de invitarnos con esas redes que tú sabes tejer muy bien porque eres experto en eso, pues haber permitido que la Cátedra Orlando Falls Borda y la Universidad Popular del Cesar pues tuviera esta apertura para poder conocer estas experiencias de México acá en Colombia, ¿no? Creo que ha sido muy fructífera esta jornada de la cátedra y pues muchas gracias, Mauri. Tienes el micrófono y la cámara. Adelante, de verdad te quería agradecer aquí públicamente pues el logro de esto y no sé qué te haya parecido también el espacio. No, para mí ha sido muy bonito. Disculpen, estoy en un espacio público, entonces me metí al baño incluso. Pero, no es mentira, ¿eh? Pero pues eso, no, les quería agradecer más bien a pues, la generosidad de Armando, a Luisa, Isa, que hace mucho que no nos encontramos, pero que miren, algo que es muy bonito, así como está contando Armando, que nos ha tocado estar en varios procesos y pasándola así recio, pero también hemos podido disfrutarlo. Pues también con Luis y con Isa, pues nos conocimos en un proyecto bonito de una universidad popular en Guerrero. De eso no hablaron hoy, pero era un proyecto muy generoso, muy auténtico, ¿no? Legítimo, la Universidad de los Pueblos. Y pues después nos hemos ido topando y nos encontramos en el FRAC y pues hemos ido junto con Armando, profesores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues miren, hoy en día estamos, pues gracias a Armando y a la Universidad Popular del Cesar, pues compartiendo un espacio con hermanos en Colombia que además pues nos tenían muy preocupados por todo lo que tuvieron que enfrentar este año y que pues nos parece que siempre vale la pena poder acercarnos y pues refrendar que en México tienen compañeros de la estatura de Isa, de Luis, de Geocomunes y de muchas y muchos que pues como Alejandra Cagnolini, pues estamos siempre atentos y aprendiendo y tejiendo y buscando un mundo posible. Así que, pues muchas gracias, Armando, al contrario, de verdad que te mando mucho cariño y pues a Luis y a Isa también todo mi amor, a Ale Cagnolini
Está Alonso, pues no sé si esté, él anda en la sierra, justo vive ya en el CESDER, y bueno, pues un abrazo también a todas y todos los compas del antifracking en el Cesar, que pues ya los tenemos en la lista negra y en tanto tal pues es la nuestra, así que les mandamos un fuerte abrazo también a todas y todos los que pudieron estar en este espacio. Gracias, canalito. Gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias, Mauri. Te sacamos de tu reunión social, pero bueno, era importante hacer el reconocimiento. Y bueno, desde un baño en algún lugar de la Ciudad de México, Mauricio se conectó y te agradecemos. Bueno, hermano, pues muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Isabel. Esperemos que algún día podamos encontrarnos de manera presencial. Ya están hablando de otra cepa y no sé qué tantas cosas, pero pues hay que también no sé, pues rebelarnos en contra sí, de estos confinamientos que nos tienen a todos y todas ya bastante, pues sí, cansados y cansadas, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Agradecer al cuerpo docente de la Universidad Popular del Cesar que han estado respaldando la cátedra, ¿no? Los profesores y profesoras que siempre se conectan, a los estudiantes, las estudiantes, recuerden que este espacio pues está pensado para ustedes, ¿no? También como para que tengan otras referencias, otros elementos, ¿no? Pues, y porque ya a veces uno se aburre de que los mismos docentes digan lo mismo, ¿no? Entonces hay que invitar a otros y otras que también con su palabra y sus conocimientos pues nos puedan compartir lo que hacen y de esa manera creo que crecemos todos y todas, ¿no? Y bueno, y seguir tejiendo redes y puentes entre pueblos latinoamericanos, también del otro lado del charco, ¿no? Con los hermanos de allá de Galicia. Y bueno, es parte de la virtualidad. Hoy podemos hacer estas charlas prácticamente globales y eso también es algo importante. Esperemos que en algún momento podamos invitarles acá a Valledupar, en el Caribe colombiano, para que conozcan también de las resistencias, de los proyectos, de las ideas tan importantes que tienen muchas y muchos estudiantes de esta universidad y también de los docentes y las docentes del programa de sociología, que estamos tratando de eso, ¿no? De generar conocimiento al servicio de los pueblos. Bueno, pues no queda más sino despedirnos, agradecerles inmensamente, Luis, Isabel, la grabación en cuanto la tengamos, pues se las hacemos llegar el link para que pues de alguna u otra forma se espejeen, vean qué tal hablaron, si se autocritiquen, no, mentiras, pues para que la tengan como referencia. Y la verdad quisiera agradecer, bueno, ya agradecimos a Mauricio, de verdad de manera pública, pero también agradecer porque a lo largo de todo este semestre, yo creo que ya me ha de soñar la compañera Luz María Campo, de Sistemas de la Universidad Popular del Cesar, quien siempre ha estado dispuesta a estar generando estos enlaces y estas salas de reunión que ya saben el tema de la universidad, pues ella es quien nos otorga todas las facilidades. Agradezco públicamente a Luz Marina Campo, que ha estado muy al pendiente siempre y siempre dispuesta, presta, ¿no? No, profe, no se preocupe, para eso estoy, en fin. La verdad, la gente que está detrás de cámaras es importantísima. Y sobre todo a la doctora Josefina Cuello Daza, que siempre ha peleado este espacio a la hora de la carga académica, de decir que la cátedra siga, que la cátedra siga. Yo creo que ahora con los videos y todo eso, tenemos una tarea también de sistematización nosotros, del largo recorrido que hemos tenido. Les vamos a pasar también el link, Luis y Isabel, de un blog que tenemos ahí breve, sencillito, para que vean también la cantidad de personas que han pasado por acá, que ahora ustedes hacen parte de esas personas que de verdad, de manera solidaria, siempre han estado en este espacio. Y bueno, les agradecemos y bueno, de verdad, muchísimas gracias. Y un abrazo a todos y todas aquí en Colombia, en Brasil, a Anderson, un abrazo, Anderson, gracias, un amigo de Brasil, que ya conocerás, Mauricio, también. Vamos a tejer redes. Abrazos también a la gente, pues obviamente de aquí de Colombia, de México y de cualquier lugar del mundo donde se estén transmitiendo. A Bill Gates también, que está grabando todo esto. No le mandamos saludos, sino que se ponga a reflexionar. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias a todos y todas. No, pues, y hay cátedra para ti, para el próximo año. ¿Listo? Un abrazo y de pues verdad. muchas gracias, Armando. Saludos y abrazos también al Mauricio.
A ver si ya nos vemos pronto. Y de verdad, muchas gracias a todas y todos. Listo, perfecto. Bueno, pues un abrazo y damos oficialmente concluida la cátedra Orlando College Board de este año y nos vemos el próximo año. Invitadísimos, invitadísimas. Les llegarán las invitaciones de otras experiencias que contemos acá. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y gracias a todos y todas por estar en este encuentro. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Bye. Hasta luego.